El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento hay por la bendición del matrimonio, que es una institución sagrada para el Señor. En este día, como familia, venimos a agradecer al Señor y a pedir su bendición para cada hogar, para cada familia. Para eso tenemos que realizar el culto familiar. No dejes de reunirte con tu familia, no dejes de reunirte en el altar de adoración buscando la dirección del Señor con oraciones. Para eso te invitamos a que busques cada día la presencia de Él para ese cerco protector que cada uno de nosotros necesitamos. Y para eso tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija este ministerio, para que Dios dé gracia en ese culto familiar y que la familia esté establecida en el orden de Dios. Para eso buscamos desde iniciar el día con una protección que cada uno necesita del Señor. Sergio, vamos a hacer la oración. Pedir al Señor que su gracia nos dé favor en este día, que nos da la oportunidad de la vida como hogar y como familia, agradeciéndole a Él que a través de la oración escuche el Señor nuestra voz. Vamos a hacer la oración. Ahí donde te encuentras, si deseas acompañarnos a la oración, donde estés, si puedes arrodillarte, hazlo con reverencia. Si no puedes, busca, hermano, doblar rodillas espirituales. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia.
Suplicamos ante todo, Hijo de Dios, que favorezca, Señor mío, esta súplica que la hacemos con fe. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que no mires ni traigas a memoria la falta que hemos cometido. Lo que miramos y lo que se ve en este mundo es porque hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus principios. El mundo perece, Señor mío, y el hogar está dividido. Te pido humildemente, Señor amado, que la luz que buscamos cada día alumbre nuestro entendimiento y dé claridad de mente para llevar tu palabra con amor. Te pido por el hogar, Señor mío. No mires la falta y no traigas a memoria el pecado, y da favor en reconciliarnos nuevamente. Ese cerco protector que tú pones en nuestro hogar, lo necesitamos porque es un día de bendición. Te pido tu bendición para este ministerio y da favor en todo lo que se menciona. Guía, Espíritu Santo, esta meditación que se dará en este día para la familia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día la reflexión está en el libro de Romanos 7:15 y en la reflexión dice el que no hace lo que sabe. Y eso, hermano, claramente la palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos 7:15. Estamos llevando en este día, hermanos, la reflexión. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La Biblia nos enseña que Dios juzgará con severidad a aquellos que teniendo luz no lo hacemos y vivimos una vida de indiferencia. Por eso en este día, hermanos, oigamos lo que la palabra de Dios nos habla, entre menos palabras humanas, sea la misma voz del Señor la que a través de este santo libro habla, hermanos. Nosotros oramos audiblemente y Dios nos responde a través de un escrito está. Y Romanos, hermano, 7:15 claramente hace. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha iluminado y no hacemos lo que Él nos dice, sino nuestra voluntad. Y por eso se viven lágrimas y dolor y vergüenza en el hogar, porque no hacemos lo que Dios demanda. Por eso este día que se lleva la familia, apóyate, hermano, y medita lo que dice Romanos 7:15. Hacemos lo que Él dice teniendo la luz, Dios nos va a juzgar, hermano, con severidad a aquellos que siendo iluminados andamos muchas veces en tinieblas. Por eso la palabra de Dios nos confirma cada día que este día es un día de oportunidad para acercarnos a Él con sinceridad y sobre todo con temor y temblor busquemos hacer su voluntad. Sergio, Dios nos habla a través de esta meditación. El que no hace lo que sabe. De eso es lo que se va a hablar. Amén. Amén, así es. Todo aquel, hermanos, que ha recibido la luz de la verdad que está plasmada en este santo libro, tiene el privilegio de aceptar y de ser bendecido por las promesas que Dios nos da. Amén. El propósito de este libro sagrado, hermanos, es concedernos la salvación. Amén. Eso es el Evangelio. El Evangelio de la salvación, hermanos, es presentado en la santa palabra de Dios. Pero debido a la intromisión del pecado en el mundo, tenemos, hermanos, que recomponer muchas partes de nuestra propia vida para poder llegar al camino que Dios nos señala. Cuando el Señor nos revela su voluntad a través de lo que está escrito, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio, hermanos, para los que lo obedecen, porque vamos a obtener un beneficio. Y el beneficio que vamos a obtener, hermanos, es un beneficio eterno, que siempre durará. Pero sin en cambio, hermanos, si tenemos el conocimiento de la verdad y no la ponemos por obra, entonces se considera
como un pecado. Porque si tengo la verdad de Dios, hermanos, y no la hago, desobedezco a Dios y por lo tanto es un pecado. Leíamos cómo el apóstol Pablo, hermanos, él mismo presentaba la experiencia que él había tenido en su vida. Aquí está hablando, hermanos, del testimonio que él había tenido antes de su conversión. Y él lo deja registrado, hermanos, para que nosotros comprendamos y entendamos que la lucha que tenemos, hermanos, es contra nosotros mismos. Y el apóstol lo manifiesta de esa manera. Porque lo que hago, dice la Escritura, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque conocía la ley. Pero sin en cambio, hermanos, perseguía a los cristianos. No, no aceptaba, hermanos, al Mesías Redentor. Y muchos otros defectos que él tenía. Por eso él después de que conoció del Evangelio y aceptó a Jesús como el Hijo de Dios, él transmitía esta experiencia. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Es decir, él tenía el deseo de cumplir con la ley, pero él luchaba consigo mismo. Por eso decía, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, hermano, explica sus experiencias cuando estuvo vendido al pecado. Tenía conocimiento de la ley, pero hacía todo lo contrario. Es decir, no estaba justificando a los que conocen la ley y no la cumplen. No hay ninguna justificación para aquel que conoce de la palabra de Dios y no la cumple. Es lo que Pablo nos está transmitiendo. Él sabía, hermanos, que la medida de su fe estaba en la ley, pero sin en cambio no la hacía. ¿Por qué? Porque había una lucha interna. Y todo aquello que aborrecía, hermanos, lo hacía. Porque su humanidad, su carnalidad, hermanos, vencía su espiritualidad. Porque su espiritualidad no estaba bien fundamentada. Aquí en el versículo 14 de Romanos 7, la Escritura lo explica. Porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es espiritual. ¿Y por qué es espiritual la palabra de Dios? Porque fue influenciada por Dios, que es espiritual. Fue influenciada por el Espíritu Santo, que es espiritual. Por lo tanto, la palabra de Dios es espiritual. Y si nosotros la entendemos de una manera espiritual, la debemos de manifestar de una manera espiritual. Es decir, mi hombre interior debe de estar convencido de las verdades de la Biblia. Por eso Pablo decía que tenía una lucha consigo mismo, porque él no entendía por qué hacía lo que aborrecía, porque su espiritualidad, hermanos, era rebasada por su humanidad. Y a muchos les pasa eso. Por eso hemos titulado este tema, hermanos, el que no hace lo que sabe. Porque si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos debemos de someter al conocimiento de la palabra de Dios y debemos de vencer al yo. Debemos de vencer el egoísmo. Debemos de vencer a este hombre que está lleno de debilidades. Y nos debemos de fortalecer con la palabra de Dios. Así es como vamos avanzando. Mas la Escritura sigue diciendo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, la Escritura es clara. Él reconocía, hermanos, que en su naturaleza humana se dejaba llevar por el pecado. Por eso él lo decía, vendido al pecado. Pero cuando su hombre espiritual fue creciendo a través del conocimiento y la obediencia a la ley moral y a la ley escrita, entonces ese viejo hombre, hermanos, quedó atrás.
La palabra de Dios, hermano, nos presenta el ejemplo de Job. O sea, cómo Job tenía la misma lucha. Cómo Job, hermanos, luchaba consigo mismo. Por eso reflexionaba de esta manera. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 40, y el versículo número 2, la escritura dice y hace esta pregunta: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Muchos hermanos se tratan de justificar a sí mismos de todo lo que les pasa y le echan la culpa a Dios, siendo que el culpable es uno mismo. Porque uno mismo, hermanos, provoca caer en dolor, en sufrimiento, en tribulación, porque nuestra desobediencia, hermanos, nos trae como consecuencia el dolor, el sufrimiento. Y ahí es donde nosotros le echamos la culpa a Dios, porque pensamos que Dios nos manda el que el hombre sufra, siendo que la mente de Dios, hermanos, es santa. Nunca fue el deseo de Dios que el hombre sufriera. Nunca fue el deseo de Dios que el hombre padeciera de dolor. Sin en cambio, hermanos, por la misma debilidad del hombre y por su tendencia a caer en el pecado, él atrae hacia sí mismo, hermanos, todos esos pesares, tristezas, dolores. Por eso Job decía: es de sabios contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Muchos se alejan, hermanos, de su fe. Cuando usted se aleja de su fe, hermanos, se le llama apostasía. Porque usted tenía la verdad de Dios, pero apostató, la dejó. Por desánimo, por desinterés, por desmotivación, por lo que sea. Por eso él hacía esa pregunta. El que disputa con Dios, que responda a eso. Obviamente, hermanos, nunca nos vamos a poner a discutir con Dios ni echarle la culpa a Dios. Eso es para aquellos que no han conocido de las verdades de Dios, para los que tienen un conocimiento débil, para los que no han afianzado su fe en las promesas de Dios, para aquellos que se han alejado, hermanos, de obedecer a Dios porque les cuesta trabajo, porque están viviendo en una vida cómoda que el mundo ofrece con sus placeres y mentiras. Y ahí están. Por eso le echan la culpa a Dios de todas las cosas malas o de todos los daños que sufren, siendo que uno mismo es el que provoca que esas circunstancias vengan a nuestra vida. Aquí en el versículo 3 y 4 de Job 40, la escritura sigue diciendo: Job 40, versículos 3 y 4, la escritura dice: y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Porque leíamos en el versículo anterior, hermanos, que él estaba diciendo: responda esto, el que disputa con Dios. Y Job recapacita y responde: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job, hermanos, había deseado tener esta oportunidad para exponerle a Dios, hermanos, que él era inocente. Sin embargo, recapacitó y en vez de decir no tengo culpa, como había pensado decir, dijo: a la verdad soy vil. ¿Se da cuenta? Cómo muchas veces nos queremos justificar delante de Dios y reclamarle a Dios y decirle: yo no merezco lo que estoy pasando, yo no merezco este sufrimiento, esta tristeza, yo no merezco dolor,
Pero si recapacitamos, hermanos, como lo hemos comentado, el mismo hombre es el que atrae todas esas consecuencias porque hemos pecado. Por eso Job trataba de justificarse y decir yo soy inocente, pero sin en cambio, hermano, su propio espíritu, su conciencia, le hacen ver que lo que está diciendo, en lugar de buscar la justificación de Dios, se está hundiendo más en su mentira. Por eso él reacciona y dice, yo soy vil. La palabra vil, hermano, nos da la idea de ser una persona despreciable, infame, indigna o torpe. Y Job lo reconocía. Pero hay negligencia o hay personas que son negligentes, que a pesar de todo sostienen tener la verdad. Sostienen, hermanos, que los sufrimientos que están pasando es porque Dios se los ha mandado. En circunstancias especiales, Dios no manda el sufrimiento, pero sí permite que venga el sufrimiento. Son cosas diferentes. Dios no manda que el hombre sufra, pero Dios permite que el hombre sufra, porque dentro de ese horno de aflicción es como el hombre, hermanos, va a ser refinado. Y toda escoria de maldad que tenga en medio de la tribulación, hermanos, va a ser desechada. Pero sin en cambio Job lo reconocía. Mejor voy a poner mi mano sobre la boca. ¿Para qué? Para que no esté acusando a alguien de su propia culpa. En este caso acusaba a Dios. Mejor pondré mi mano sobre la boca. Muchas veces, hermanos, es mejor callar que decir palabras incorrectas. Muchas veces es mejor reconocer su falta que echarle la culpa a los demás. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor, hermanos, reprende muy fuertemente a aquel que tiene la verdad y que no la hace. Aquí en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo número 21, la Escritura dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿A quién se está refiriendo? A los que conocen la verdad y no la ponen por obra. A los que dicen conocer la ley moral y no la obedecen. A los que dicen amar a Dios y no lo buscan a través de su palabra. A los que dicen escuchar a Dios y no lo buscan a través de la oración. La Escritura dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro, hermano, se dirige a los que dicen conocer la verdad, pero no amaban la verdad. Decimos ser cristianos, pero vivimos en pecado. Esas palabras son para nosotros, o para usted, que dice amar a Dios, que dice ser cristiano, que dice conocer su santa ley, pero que no lo, pero con su vida pecaminosa, hermanos, usted lo está negando. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El no obedecer, hermanos, y el no poner por obra lo que la palabra de Dios nos ha revelado es pecado. Hay personas, hermanos, que reciben estudios bíblicos. Hay personas que son conmovidas, hermanos, por un sermón que les ha llenado. Pero sin en cambio, hermanos, es emoción, es en el momento, porque no permanecen, sino que se retiran y vuelven a su vida pecaminosa. Por eso la palabra de Dios lo dice muy claro, porque mejor les hubiera sido
no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. A eso se le llama apostasía. Un apóstata, hermanos, es el que abandona la fe. Amén. Un apóstata es aquel que, conociendo la verdad, como dice la Escritura, se retira. ¿Por qué? Porque es fascinado por los caminos de la falsedad, de la maldad y del pecado. Aquí en el versículo 22 de segunda de Pedro 2, el apóstol sigue diciendo, y aquí endurece más sus palabras, porque lo que está diciendo, hermanos, es para salvación. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para la mentalidad, hermanos, de los judíos, no había nada inferior a un perro. Cuando usted quería lastimar, ofender, comparar a una persona inmunda o a una persona pecaminosa, lo llamaba perro. Por eso la Escritura se refiere a eso, porque no había algo inferior al perro, hermanos, que causara daño y maldad. Pero se está refiriendo al necio. O sea, la palabra es muy dura, pero en realidad se está refiriendo al necio, porque el necio vuelve a su necedad. Y la puerca lavada, dice la Escritura, a revolcarse al seno, o sea, regresa a revolcarse al seno. Esta ilustración, hermanos, describe al cristiano que ha sido limpiado de la contaminación del pecado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Aquel que una vez fue inmundo por el pecado, fue lavado con la sangre de Cristo y ahora es puro. Pero si no permanece ahí, hermanos, entonces para él aplican estas palabras. Vuelve a ensuciarse, hermanos, con las contaminaciones del mundo. Usted ha conocido a alguien que era ferviente, que era perseverante, que era piadoso, pero que de momento se retiró. Aplica eso. Vuelven como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y esto, hermanos, no es condenación. Esto no es señalar, porque debemos de tener misericordia por los apóstatas, por los que regresan atrás, sino que esta es una enseñanza, hermanos, que a nosotros nos hace permanecer en nuestra fe. Si tenemos la verdad, si la conocemos, la tenemos que poner por obra, para no caer en esto. Nuestro Señor Jesús, hermanos, ya había advertido a sus discípulos que permanecieran en la verdad revelada, en la verdad de la justicia de Dios, y que no claudicaran para no caer en esto. Lo describe en la parábola del mayordomo fiel. Vamos a leer un pasaje de lo que la Escritura nos dice de esa parábola. Aquí en el libro de San Lucas, del capítulo 12, versículo 45 y 46, la Escritura lo dice, refiriéndose al siervo fiel. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ¿cuál siervo? El que conoce la verdad. Si dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, es decir, regresar a su vida pasada. ¿Por qué? Porque mi Señor tarda en venir. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará
duramente y le pondrá con los infieles. Dios juzga, hermanos, la responsabilidad de una persona por su conocimiento del deber, es decir, lo que Dios le reveló, pero por su imprudencia y falta de paciencia, no aprovechó las bondades del Evangelio, sino que regresó a su vida pasada. Él no ponía sus cosas en la eternidad, en lo que la Biblia nos promete para los que permanecemos en la fe, sino que se lleva a dejar por las circunstancias de la vida. Mi Señor tarda en venir, vuelvo a mi vida pasada, vuelvo a ser injusto, vuelvo a los vicios de donde Dios me rescató. Y cuando menos usted piense, el Señor, hermanos, le va a mandar a pedir cuentas. ¿Cómo ha sido tu vida pasada? ¿Por qué no permaneciste? ¿Qué hice del conocimiento y de los dones que te revelé? ¿Qué hiciste? ¿Qué cuentas haremos? Y la escritura es clara. Y le castigará duramente, porque tuvieron la oportunidad de permanecer en la luz, pero la desecharon. Y le pondrá con los infieles. Se da cuenta cómo por un momento de placer, por un momento de desesperación, por un momento de caer en la tentación y en el pecado, podemos perder nuestra salvación. Aquí en el versículo 47 de Lucas 12, la escritura sigue diciendo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Es decir, conocía la verdad, pero no la ponía por obra. Decía tener la fe, pero no crecía en la fe. Decía conocer la ley moral de Dios, pero no guardaba sus mandamientos. Esa condición, hermanos, está dentro de la iglesia, que muchos dicen ser cristianos, ser salvos y no lo viven. Aquel siervo que conociendo la verdad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Usted dirá, ¿cuáles azotes? Los azotes que vienen del adversario. Y aquí es donde el hombre, hermanos, que conoció la verdad y cayó en la apostasía, cierra la puerta de la gracia de Dios, pero abre otra puerta. Abre la puerta de la adversidad. Y ahí son los azotes que el adversario, hermanos, nos somete y nos sujeta. Ahí es donde vienen los sufrimientos, los dolores, las penas, porque nosotros la estamos provocando, porque nosotros estamos abriendo esa puerta. Por eso Job dice, ¿quién se opondrá al Omnipotente? ¿Quién acusará al Omnipotente, en otras palabras? Dice, mejor tapo mi boca. Más vale, hermanos, que antes de hablar, tapemos nuestra boca, porque decimos muchas veces improperios. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo número 17, la escritura dice, Santiago 4, 17, así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está la conclusión de lo que venimos comentando. El que no hace lo que sabe. ¿Cuál es la conclusión? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A mayor conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, hermanos, crecemos en la fe, crecemos espiritualmente, pero también es una responsabilidad
Porque en función a la luz que tenemos o al conocimiento que hemos adquirido, en función a ese conocimiento vamos a ser juzgados. Y si no hago lo que sé, la Escritura lo dice, es pecado. Porque en lugar de hacer lo bueno, hermanos, hago lo malo. San Juan capítulo 9, versículo 41, la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesús, Jesús le respondió, ¿a quién? A los fariseos. Si fuera ciegos, es decir, aquí pone esta ilustración diciéndoles que si ellos no tuvieran el conocimiento de Dios, pero se los presenta como una ceguera, o sea, la ceguera espiritual, la compara con la ceguera física. Si fueres ciegos, no tendríais pecado, porque no saben a dónde van. Mas ahora, porque decís vemos, es decir, tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la luz de Dios, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque no lo has abandonado. Es decir, eres un ciego espiritual. Porque teniendo la verdad, hermanos, permanece el pecado en ti. Por eso, hermanos, es importante que reflexionemos y que a la luz del conocimiento que tengamos de la verdad, de la justicia de Dios, lo pongamos por obra. Dios juzga, hermanos, a los hombres por la luz que han recibido. Y a medida de esa luz, hermanos, el Señor va a decir, ven conmigo, o el Señor, como lo leíamos, nos va a mandar con los infieles. Porque no es conocer. Nosotros no vamos a ser juzgados, hermanos, por lo que aprendí. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que aprendí, pero por lo que hice también. Es decir, el conocimiento que adquirí de las verdades de Dios las tengo que poner por obra. Usted puede saber mucho del conocimiento de Dios, pero si no lo pone usted por obra, hermanos, en vano es ese conocimiento. Y es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos está manifestando. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 26, la Escritura dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y eso es engañarse a sí mismo. Ahora, ¿qué entendemos por religión? La religión, hermanos, es un conjunto de creencias acerca de Dios. Esa es la religión. O sea, yo profeso mi religión porque se conjugan en un conjunto de creencias acerca de Cristo que me lleva a la divinidad, que me lleva al Padre. Esa es mi religión. Por eso yo digo que soy cristiano. Porque reconozco el sacrificio de Cristo, reconozco su misión, reconozco su amor que por mí murió en la cruz del Calvario. Esa es mi religión, hacer lo que Cristo hacía, vivir como Cristo vivía. Por eso, hermanos, muchos se consideran, teniendo la idea de su religión, como piadosos o temerosos de Dios. Muchos aparentan, hermanos, tener una religión o tener un conocimiento de las verdades de Dios, pero no las ponen por obra. Por eso dice, la religión es vana, es decir, el conocimiento doctrinal que usted tiene es en vano. ¿Por qué? Porque su religión, hermanos, no es vivir como Cristo. Su religión es vivir conforme usted mismo quiera vivir, a veces obedeciendo o a veces desobedeciendo, a veces teniendo fe y a veces no teniendo fe.
Esa es su religión. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta para vivir, hermanos, de una manera fiel, sincera, constante, acerca de las verdades que sabemos de la palabra de Dios. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos considerando ese tema, el que no hace lo que sabe. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos llevando el hogar. Santiago 4:17 dice que si tenemos luz, que si hacemos lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Si Dios ha revelado y ha dado luz en tu corazón y tienes el conocimiento de su verdad, pero no lo hacemos, es pecado. Y Dios va a tomar cuentas de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Dios ha dejado principios en el hogar. El hogar, hermanos, es sagrado para Dios. Hay mucha gente que desprecia la familia. Hay mucha gente que desprecia el matrimonio. Lo han tomado tan indiferente que a cualquier cosa se le llama familia o matrimonio, cuando es una institución sagrada que en el mismo jardín del Edén el Señor, hermano, apartó ese hogar, esa familia, porque Él desea hogares establecidos en el amor de Dios. Si no estamos llevando, hermanos, el cimiento del conocimiento de Dios a tu hogar, a tu familia, esa casa se derrumba. Lo que vivimos y lo que vemos en la sociedad viene de la casa. Viene de lo que se enseña, de lo que se practica. Lo que se lleva, hermanos, de lo que haces y lo que dejas de hacer. Este día, hermanos, estamos llevando el matrimonio. Estamos pidiendo a Dios por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Cuántas familias lloran por la infidelidad de un hogar, de una familia, cuando hay, hermanos, divorcios, separaciones? ¿Quiénes más sufren? Lloramos porque nos duele que se rompa algo que estaba unido, pero los que más sufren son los hijos. Cuando se comparten, hermanos, en cortes, el cuidado de los niños, ¿en qué manos caen esos pequeños? ¿Hay necesidad de ese dolor para ese niño? ¿Y por qué se ve eso en la casa? Porque no obedecemos las leyes morales. 10 garantías que el Señor nos dejó, 10 regalos que el Señor nos dejó para vivir una vida de paz y de amor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el Señor dice que es pecado. Por eso este día, el conocimiento que tengas, hermano, la luz que Dios te ha revelado, llévala a tu hogar. No la despreciemos. Y si te has apartado porque le has echado la culpa a Dios de lo que te ha pasado, hermanos, examinémonos. Examinémonos, como dijo Job. Mejor me tapo la boca, porque lo que estoy diciendo es algo en contra de Dios. Reflexionó Job en sus palabras, pensando que Dios tenía la culpa. Sin embargo, reflexionó y se tapó la boca, porque no quiso ofender a Dios. Este día, lo que vivimos, solo Dios lo sabe. Pide en esta hora, hermano, que la luz que Dios te ha dejado, te ha revelado, sea para alumbrar, sea para que vivas en paz. No dejes de orar. Reunámonos, hermano, para orar. Oremos, esposos, oremos cada día. Defectos de carácter, todos los tenemos. Presente ese defecto de carácter, ya sea de tu compañero, de tu compañera, y ve abrazos divinos. No vayas a abrazos humanos. Pidamos en este día que el consejo que pedimos para llevar un hogar está en este santo libro. Que cada día, hermanos, busquemos
el amor de Dios. El Señor está por venir y desea ver hogares establecidos. Es tiempo, hermanos, de unirnos, de pedir a Dios que nos ayude. Que la oración que elevas en este día por tu familia halle gracia ante el Padre Celestial. Pero hazlo con fe. Acércate a Él. Y si te alejaste, ve a Él y dile por qué te sientes así. Ya. Y Él te consolará, Él te fortalecerá. Por eso estamos llevando este día la familia, el matrimonio. Esas lágrimas, Dios las toma. Ese dolor de ese padre, de esa madre, Dios lo ve. Acerquémonos confiadamente. Es un privilegio que Él te invita a que vayas a Él. Venid a mí, dice Él. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, la familia, el matrimonio, culto familiar. Oye la voz de Dios y ve a Él en esta hora con ese dolor, esa carga, entrégasela a Él y Él te dará la gracia de que vivas una vida de seguridad y de paz. Estamos llevando el matrimonio. Oigamos lo que las promesas de Dios nos consuelan en este día que se llevó Romanos 7:15. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y la reflexión es lo que no haces y lo que sabes. Vamos a hacer la oración. Amén. Estamos llevando en este día la familia y pedimos al Señor que su gracia nos dé favor en esta reflexión. Amén. Así es, hermanos. Hemos visto por la palabra de Dios que la Biblia nos enseña que Dios juzgará de una manera más severa a aquellos que teniendo el conocimiento de Dios no lo ponen por obra. En esta primera parte, hermanos, hemos visto cómo Dios nos habla de una manera muy fuerte, pero todo es para nuestro beneficio. Sin en cambio, hermanos, la misma palabra de Dios nos exhorta a permanecer en la fe. Y eso es lo que vamos a ver y lo que la Escritura nos dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y el versículo número 13. La Escritura dice, hablando el apóstol Pablo, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta es la exhortación. Así como hay apostasía o personas, hermanos, que se alejan de su fe, la Escritura nos anima a permanecer en la fe hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí vemos una relación, hermanos, entre lo espiritual y lo humano. Hasta que todos lleguemos a la fe, nos está hablando el lado espiritual. Mi fe va a crecer y me va a fortalecer espiritualmente cuando obtenga el conocimiento del Hijo de Dios. Lo divino se une con lo humano. La promesa divina de Dios se cumple mediante el esfuerzo humano. Y es lo que Dios requiere de nosotros, que veamos la divinidad, las cosas de Dios que nos promete como una realidad en nuestra vida cuando yo hago algo. Me alejo del pecado o tomo de sus promesas. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego nos pone una medida. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida del cristiano? Cristo. Por eso dice la Escritura, a un varón perfecto a la medida de la estatura, a la medida de la plenitud, pero está hablando de una manera espiritual, hasta que lleguemos al conocimiento pleno de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es nuestra medida, la plenitud de Cristo, porque Cristo tenía toda la verdad. Nosotros debemos de crecer en la verdad mediante la fe. O sea que la Escritura nos anima. Aquí en el versículo 14 de Efesios 4, el apóstol sigue diciendo, para que ya no seamos niños
fluctuantes. O sea, nos da una razón por la cual debemos de mantenernos unidos en la fe y por la cual debemos de crecer a la medida de la plenitud de Cristo. En el versículo 14 de Efesios 4 lo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Escritura nos compara, hermanos, como un niño en sentido figurado, es decir, un inmaduro espiritual. A eso se está refiriendo. Pero a la vez, hermanos, debemos de tener la humildad de un niño. ¿Para qué? Para obtener el conocimiento de Dios. Por eso debemos de estar muy apercibidos. Porque si bien es cierto, debemos de crecer en el conocimiento de Dios, también debemos de reconocer que hay un conocimiento falso. Y es extraído, hermanos, por la estratagema del enemigo. Y eso lo dice en el versículo 14 de Efesios 4. Por eso debemos de estar cimentados en nuestra fe en Cristo. En Romanos capítulo 16 y el versículo 17, la Escritura dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis. Así como el Señor nos anima a permanecer en la fe y a crecer en el conocimiento de Dios, también reconocemos, hermanos, que hay una lucha. Hay una lucha que se libra en el área espiritual, y esa lucha es contra el adversario, porque infiltra doctrinas engañosas, porque infiltra y quiere distorsionar el verdadero conocimiento de Dios. Y ahí es donde debemos de tener especial cuidado. Pero la Escritura nos anima, hermanos, a que si lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nos dicen, está apartado del conocimiento verdadero de Dios, la Escritura dice que no nos juntemos con ellos. Así que la misma palabra, hermanos, nos exhorta para tener mucho cuidado, para valorar el conocimiento que tenemos, para acrecentarlo, como lo hemos leído, a la medida de la plenitud de Cristo. Aquí en Romanos capítulo 16 y el versículo 18, la Escritura sigue reprendiendo ese tipo de malas enseñanzas en las cuales muchos caen y dan una falsedad como una verdad. Romanos 16, 18, la Escritura dice, porque los tales no sirven al Señor, sino a sus propios vientres, y dan palabras suaves y lisonjas. Engañan los corazones de los ingenuos o de los simples. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que leemos. No poner la interpretación del hombre. Buscar, hermanos, la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien nos ministre, quien nos enseña. No debemos de dejarnos por vientos de doctrina extraños, porque eso nos van a llevar a la perdición. Por eso muchos apostatan de la fe, porque reciben un mal concepto de lo que es la religión verdadera, y mejor caducan y se retiran. En el versículo 19 de Romanos 16, la Escritura dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿A quién? A todos los que permanecemos en Cristo. Romanos 16, 19. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Tenemos que tener la sabiduría, hermanos, para hacer el bien. Y es lo que la Biblia nos encamina a hacer el bien y a desechar el mal. El obedecer a Dios, hermanos, siempre causa un motivo de gozo.
Por eso Pablo se gozaba con los obedientes. El aplicar, hermanos, el conocimiento de Dios siempre es para bien. Y concluye aquí en el versículo 20, después de que nos hace reflexionar y nos anima, nos exhorta para crecer en la fe. Concluye Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ahí está la promesa, hermanos, de que no debemos desesperarnos, porque Dios, hermanos, nos da esa seguridad de que va a llegar el día, hermanos, de que nosotros estemos fortalecidos en nuestra fe. Amén. No debemos de menguar, no debemos de regresar a la vida pasada, no debemos de apostatar en nuestra fe, sino que el Dios de paz aplastará en breve, hermanos, a Satanás, al padre de la mentira, a todas las adversidades, bajo vuestros pies. Y concluye, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esta bendición, hermanos, que la da el apóstol, está enfocada, hermanos, a la bendición que Dios nos da. Perseveremos en nuestra fe, hermanos, pongamos por obra lo que Dios nos ha revelado y mantengámonos firmes en nuestra fe, y que con esta promesa, hermanos, va a llegar el día en que nosotros gocemos de todo lo que la palabra de Dios nos dice como hijos de Dios en obediencia y creciendo en nuestra fe. Amén. El que no hace lo que sabe. Vamos a pedir al Señor en este día que la gracia de su presencia toque nuestros corazones y alumbre cada día nuestro entendimiento para ser padres que lleven amor y verdad al hogar. Vamos a hacer la oración y a pedir la bendición del Señor para que el Espíritu Santo haga la obra en el hogar. Padre amado, humildemente de rodillas nos acercamos ante ti, con un corazón humillado y quebrantado. Rogamos ante todo que lo que nos has enseñado, Señor, lo guardemos con temor y temblor, y que en nuestro hogar se practique, Señor, lo que tú demandas para la familia. Te pido especialmente por las familias donde hay pequeñitos, donde hay niños, donde hay jóvenes, y ruego que les des a los padres la sabiduría, el entendimiento y la gracia en palabras. Fortalece la fe de esos padres, fortalece la fe, Señor, de aquel que está llevando el culto familiar, y da gracia, Padre, para que ese hogar esté establecido en la roca que es Cristo Jesús. Bendice grandemente el matrimonio, bendice la familia y da favor en las necesidades. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que Dios bendiga a la familia y dé gracia en la bendición que cada uno de nosotros le pide. Gracias, amén.